razón. Por un lado, la que la absolutiza. Yo puedo entenderlo todo, con mis solas fuerzas racionales. Otra, la que la denigra hasta el extremo. La razón es absurda. No es cuestión de buscar lo verdadero, solo lo útil. En el primer caso, se produce una deificación del hombre. En el segundo caso, se produce un relativismo tremendo. Cada cual que busque su vida, lo que le es útil, lo que le es práctico, porque más allá no se puede ir. Incluso, algunos de los que profesan el irracionalismo sostienen que hasta la religión cabe aquí, porque no es sino un objeto de consumo. Aquel a quien le sea útil profesar un credo, que lo profese. Pero la religión, dicen los irracionalistas, no es ni verdadera ni falsa. Es útil, es práctica, a la gente le tranquiliza, le hace vivir de otro modo. Bien, ya tenemos ahora mismo sobre la mesa dos modelos dos o tres según se vea. Podemos decir tres modelos para entender la razón. Uno primero, el que absolutiza la razón humana. Todo lo que yo no entienda no existe. Todo lo que yo no sea capaz de explicar cabalmente es inexistente. Claro, visto desde ese punto de vista, ¿qué se trata de hacer, por ejemplo, con los contenidos de la fe? Pues hasta que no consiga explicarlos yo con mis luces de la razón, no pararé. Y entonces alguien te dice, oye, Cristo está presente en la Eucaristía. Te explican, no es que esté presente, ahí hay pan, pero es un pan que significa una cierta fraternidad. Ya lo entiendo, claro. Oye, ¿Cristo resucitó? No, hombre, ¿cómo va a resucitar? Su espíritu, su fama, su presencia en los que le habían querido, se hizo presente con tal fuerza que se puede decir que Cristo... ahora ya lo entiendo. Es el racionalismo, es la versión racionalista de la fe, donde la fe deja de ser fe, se convierte en pura razón humana. De esto hay mucho. La otra postura, irracionalismo. No, mira, la fe no tiene nada que ver con lo racional, no tiene nada que ver con lo verdadero. La fe es sencillamente útil. A quien le vale, pues que la use, como otros usan otras cosas. Esta postura parece muy tolerante, palabra terrible, pero bueno, parece, no es que no haya que ser tolerante, hay que ser más que tolerante, hay que amar la verdad, no tolerarla, hay que amar la verdad, y hay que luchar contra lo falso y ayudar al que yerra a que salga de su oscura cueva de la falsedad. Y este es el mejor servicio que podemos hacer a los demás, ¿no? Si alguien, por cierto, para hacer una pequeña cuña de este aspecto, si alguien veo que va a beber cicuta en vez de un zumo de naranja, pues yo no seré tolerante con el error. Yo le quiero tanto a esta persona que trataré que no beba cicuta, primero por las buenas, y si es necesario pegaré un manotazo a la cicuta para que este hombre salve su vida, porque la tolerancia se refiere siempre a las personas, no a los errores. Con los errores nunca hay que ser tolerante, hay que ser intolerante con la falsedad, hay que ser tolerante con el que yerra, que es distinto, ¿no? Bien, vaya, esto es una pequeña cuña publicitaria. Pero, ¿qué pasa desde ese punto de vista? Algunos dicen, bueno, la fe realmente es un objeto de consumo más, y por tanto, entre comillas, hay que ser tolerante. ¿Tú eres católico? Pues sé católico. Hay otro que es budista, que sea budista. Hay otro que es musulmán. Todo vale igual, porque dicen estos, al final son objetos de consumo para tu uso particular. No tiene que ver con la verdad o con la falsedad, tiene que ver solamente con tu bienestar particular. Bueno, esta postura es tremenda, es también atroz. Por cierto, decía Aristóteles una cosa muy interesante: los que profesan este tipo de doctrinas negando la verdad, lo dicen siempre en teoría, nunca en la práctica, dice él. Lo dicen siempre, dice él, in actu signato, no in actu exercito. Dicho de otro modo, cuando uno dice, no hombre, no, si es que todo igual hasta que te afecta a tu bolsillo o a tu salud, donde ya no todo da igual, cuidado, Oye, ¿qué postura económica es la mejor? ¿Esta o esta? Hay que ser tolerante. Bueno, si va por ahí, te quedas sin un duro o sin un euro en tu cuenta, pues oye, de ninguna manera, coge esta otra. ¿Por qué? Porque me afecta. Decía Aristóteles que es lo que le pasaba a Pirrón de Lea,
que no creía en la verdad, dice sí, no cree en la verdad, pero cuando va de camino hacia Megara, ve un hoyo en la tierra y lo bordea. Como si no fuera lo mismo un agujero que un agujero. Dice, es decir, que estos que teóricamente sostienen que todo da igual y que no existe la verdad, a la hora de la verdad sí que lo sostienen. Bien, cabe una tercera postura. La tercera postura es la de una razón distinta. Es la de una razón que no se cree absoluta. Es una razón que se sabe participando de una razón superior. Es una razón que reconoce sus límites. Miren, es que la razón tiene una gran habilidad, la razón humana. Es capaz de demostrar cosas que son. Es capaz de demostrar cosas que no son. Y es capaz de demostrar que hay cosas que yo no sé demostrar, pero que son demostrables. Esto nos pasa en la práctica de un modo muy ordinario. No sé de cuántos de los que están aquí son ingenieros aeronáuticos, pero si realmente uno se sube a un avión de estos transatlánticos, de estos grandes, se sube, lo mira desde fuera, te dicen lo que pesa y te dicen qué va a hacer a partir del momento que cierren las puertas. Yo no sé quién es capaz de demostrar sobre un papel que eso va a funcionar, pero ya nos metemos porque estamos acostumbrados. Pero que no somos capaces de demostrar que eso es así, vamos, para la mayoría de nosotros. Un ingeniero aeronáutico inmediatamente te hace las cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí soy capaz es de demostrarme a mí mismo que hay gente que sí es capaz de demostrarlo. ¿Por qué no se cae este tejado que hay aquí arriba? Podría caerse. Bueno, porque yo sé que hay alguien que sí es capaz de demostrar que esto no se cae. Y por eso estamos aquí tranquilos, porque creemos en los ingenieros y creemos en los arquitectos. Es decir, que esto en la vida práctica sucede mucho. Pero ¿y por qué solo en la vida práctica? Por ejemplo, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el mundo? Uno dirá, le veo venir. Nos va a hablar de la creación. Hombre, claro que voy a hablar de la creación. Dos posturas. Una, el mundo ha surgido por azar. ¿Alguno podría explicarme lo que es el azar? El azar. Miren, el azar es una de esas palabras, y si no, reto, con perdón, a quien sea, a que demuestre que no es así, una de esas palabras llenas de irracionalidad. Es una tapadera. No, perdón. Existen cuestiones causadas o existen cuestiones que se producen por libertad. O libertad o causalidad. Efectivamente, yo ahora puedo decidir seguir hablando o callarme. Esto lo decido por libertad y con libertad. Esto no es predecible. No es predecible. Que ustedes estén sentados aquí, más o menos predecible, pero cualquiera en cualquier momento puede levantarse e irse. ¿Por qué? Porque son libres ustedes. Yo no puedo demostrar cuántos van a quedar aquí dentro de 8 horas cuando acabe esta conferencia. No puedo demostrarlo, porque depende de su libertad. Pero hay cosas que sí son predecibles. Es decir, yo estoy convencido que si alguien me da un billete de 50 euros y yo coloco un mechero debajo, saltaría, en fin, con una cierta mesura, ¿no?, o medida, pues yo diciendo, oye, en ningún lado está asegurado que esto se vaya a arder. Porque nadie tendría duda de que el billete de 50 euros va a arder. ¿Por qué? Porque ahí no hay libertad entre el fuego y el billete, y el papel no existe libertad. ¿Y por qué ha surgido el universo? Esta es una gran cuestión, muy importante. O sea, ¿el ser existe porque sí? Bueno, esto, de hecho, los griegos, cuando se plantearon de lleno, de frente esta cuestión, solo tuvieron una salida para evitar el problema del principio, el eterno retorno. Pero el eterno retorno no es una respuesta, es evitar el problema. Oye, ¿dónde comienza esta línea? Hacemos una cosa, si la convierto en circular, ya no pregunto dónde comienza la línea, es circular. Pero, pero la cuestión gorda, grave, se deja sin resolver. ¿Por qué existe la línea, aunque sea curva? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Como decían los post-hegelianos del siglo XX. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué el ser? Bueno, obviamente la pregunta o la respuesta a esto deja sin palabras a los científicos